El papel de Enoc fue advertir a Noé del diluvio que se avecinaba e instruirle para que preparara un arca para la preservación de la humanidad justa y del reino animal. Noé, descrito como un hombre justo, irreprochable entre la gente de su tiempo, Génesis 6:9, fue elegido por Dios para ser el progenitor de una nueva era. Su obediencia y fe ante el juicio divino contrastan con la maldad de los Nefilim y el mundo corrupto que le rodea. En cuanto a los vigilantes que se habían rebelado contra Dios y engendraron a los Nefilim, les esperaba un destino diferente. El libro de Enoc describe su encarcelamiento y juicio en términos vívidos. Enoc 10:11.13 declara, y el Señor dijo a Miguel: Vamos, atad a Semjasa y a sus asociados que se han unido a mujeres para contaminarse con ellas en toda su inmundicia. Y cuando sus hijos se hayan matado unos a otros, y hayan visto la destrucción de sus seres queridos, átalos por 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el día de su juicio y de su consumación, hasta que se consuma el juicio que es por los siglos de los siglos. Los vigilantes caídos iban a ser atados y encarcelados, obligados a presenciar la destrucción de su descendencia Nefilim, antes de ser consignados al juicio eterno. Los propios gigantes, los poderosos hombres de renombre, serían arrastrados por las aguas del diluvio, su maldad purgada de la tierra. El juicio divino fue rápido y completo. Una limpieza necesaria para restablecer el equilibrio y la justicia en un mundo que había sido empujado al borde de la destrucción. Interpretaciones y teorías. La naturaleza enigmática de la narrativa de los Nefilim ha dado lugar a una amplia gama de interpretaciones y teorías a lo largo de la historia. Eruditos, teólogos y mentes curiosas han lidiado con la identidad de los hijos de Dios, el significado de la existencia de los Nefilim y las posibles conexiones con otros mitos y textos antiguos. A medida que exploramos estas diversas perspectivas, comprendemos mejor la complejidad y la fascinación permanente que rodea a esta antigua historia. Uno de los aspectos más intrigantes del relato de los Nefilim es su posible paralelismo con otras mitologías del Próximo Oriente. Muchas culturas cuentan historias de seres divinos que interactúan con los humanos y dan a luz a vástagos heroicos o monstruosos. La epopeya mesopotámica de Gilgamesh, por ejemplo, presenta al héroe Gilgamesh, que se describe como 2/3 divino y 1/3 humano. Del mismo modo, la mitología griega está repleta de historias de dioses y diosas que se aparean con mortales y producen semidioses como Heracles y Aquiles. Aunque estos paralelismos no implican necesariamente préstamos o influencias directas, sí sugieren que la idea de la hibridación divino-humana era un motivo común en la narrativa antigua. La narrativa de los Nefilim, centrada en los hijos de Dios y su descendencia con mujeres humanas, encaja en este entorno cultural más amplio. Algunos estudiosos han sugerido incluso que el relato bíblico puede ser una polémica contra los mitos politeístas de las culturas circundantes, afirmando la unicidad y supremacía del Dios israelita. Otro punto de debate en torno a la historia de los Nefilim gira en torno a la identidad de los hijos de Dios. La frase hebrea Bene Ha Elohim ha sido traducida e interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos antiguos intérpretes judíos y cristianos primitivos, como los autores del libro de Enoc y los traductores de la Septuaginta, entendieron que estos seres eran ángeles que se rebelaron contra Dios. Esta opinión estaba muy extendida en la época del Segundo Templo y se refleja en textos como los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, también se han propuesto otras interpretaciones. Algunos estudiosos sostienen que los hijos de Dios eran poderosos gobernantes o reyes humanos que eran venerados como seres divinos. Esta opinión se basa en la idea de que el término Elohim puede referirse a veces a autoridades humanas, como jueces o gobernantes. Alternativamente, algunos intérpretes han sugerido que los hijos de Dios eran los descendientes justos de Set, mientras que las hijas de los hombres eran los descendientes malvados de Caín, y que su mestizaje condujo a la corrupción de la humanidad. Cada una de estas interpretaciones tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y el debate sobre la identidad de los hijos de Dios sigue abierto. En última instancia,
La ambigüedad del texto bíblico deja lugar a múltiples lecturas, y la verdadera naturaleza de estos seres puede seguir siendo un misterio. Más allá de la cuestión de la identidad, el relato de los Nefilim también plantea importantes cuestiones teológicas y existenciales. ¿Qué significa que los seres divinos se apareen con los humanos? ¿Cómo encaja esta historia en el relato bíblico más amplio de la creación, la caída y la redención? Algunos intérpretes han visto en los Nefilim una advertencia sobre los peligros de difuminar los límites entre los reinos divino y humano. Otros se han centrado en los Nefilim como ejemplo de la maldad generalizada que condujo al juicio del diluvio. De hecho, la conexión entre los Nefilim y el relato del diluvio es un aspecto significativo del relato bíblico. La maldad de los Nefilim y la corrupción que trajeron a la tierra están directamente relacionadas con la decisión de Dios de limpiar el mundo mediante el diluvio. Algunos textos antiguos, como el libro de Enoc, sugieren incluso que el diluvio fue principalmente un medio para destruir a los Nefilim y su descendencia. ¿Gigantes después del diluvio? La narración del diluvio bíblico se considera a menudo como el fin de los Nefilim, con los gigantes siendo aniquilados junto con el resto de la malvada humanidad. Algunos textos antiguos y pasajes bíblicos sugieren que pudieron existir gigantes incluso después del diluvio. Esta idea ha suscitado muchos debates y especulaciones entre eruditos y creyentes. En este capítulo exploraremos las pruebas de la existencia de gigantes en el mundo posterior al diluvio y consideraremos los argumentos a favor y en contra de su existencia continuada. Una de las pruebas más intrigantes de la existencia de gigantes después del diluvio proviene de las referencias bíblicas a los Refaim, Anakim y otros clanes de gigantes. En Deuteronomio 3.11 leemos sobre Og, el rey de Basán, que se describe como el último de los Refaim, una raza de gigantes. Se dice que su cama, hecha de hierro, medía 9 codos de largo y 4 de ancho, de aproximadamente 3,5 metros por 2,5 metros. Del mismo modo, Números 13:33 menciona a los Anakim que eran tan altos que los espías israelitas se sentían como saltamontes en comparación. Quizá el gigante más famoso de la Biblia sea Goliat, el guerrero filisteo que fue asesinado por David. Descrito como de 6 codos y 1 palmo de altura, aproximadamente 9 pies y 9 pulgadas, Goliat era un enemigo formidable y un símbolo de la presencia constante de gigantes en el mundo posterior al diluvio. Otros pasajes como Josué 12:4 y 1, Crónicas 20:4-8, también mencionan gigantes que vivían en Canaán durante la época de la conquista israelita. Estas referencias bíblicas han llevado a algunos a creer que los Nefilim, o al menos su influencia genética, sobrevivieron al diluvio y continuaron manifestándose en varios clanes gigantes. Los defensores de este punto de vista argumentan que el diluvio podría no haber sido tan universal como se creía tradicionalmente, o que parte del ADN de los Nefilim podría haberse conservado a través de las esposas de los hijos de Noé. Señalan las constantes descripciones de gigantes a lo largo del Antiguo Testamento como prueba de un rasgo genético permanente. Además, algunos textos antiguos, como el libro de Enoc y el libro de los gigantes, sugieren que los Nefilim tenían formas de sobrevivir al diluvio. El libro de los gigantes, hallado entre los rollos del Mar Muerto, describe a los Nefilim teniendo sueños proféticos sobre el diluvio inminente y buscando formas de escapar a su destino. Aunque estos textos no se consideran escrituras canónicas, proporcionan información sobre las antiguas creencias acerca de los Nefilim y su posible supervivencia. Sin embargo, también hay argumentos en contra de la idea de gigantes posteriores al diluvio. Algunos estudiosos sostienen que las referencias bíblicas a los gigantes son más simbólicas o metafóricas que literales. Los gigantes pueden representar a los poderosos enemigos de Israel, los gigantes de la oposición a los que tuvo que enfrentarse el pueblo de Dios. Las exageradas descripciones de su tamaño y fuerza podrían ser un recurso literario para enfatizar su formidable naturaleza. Otro argumento en contra de los Nefilim posteriores al diluvio es la implicación teológica de su supervivencia. Si el diluvio fue realmente un juicio universal contra la maldad, como sugiere la narración bíblica, entonces la existencia continuada de los Nefilim parecería socavar la plenitud de ese juicio. Algunos intérpretes sostienen que el diluvio fue un final decisivo para los Nefilim y que los gigantes mencionados más tarde en las Escrituras eran de un origen o naturaleza diferente.
En última instancia, la cuestión de si los gigantes existieron después del diluvio sigue siendo objeto de debate e interpretación. Las pruebas